Muy buenas noches y bienvenidos a Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? Hola Belén, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, lunes 25 de julio con muchísima información, un fin de semana en donde pasó de todo, como siempre, nos estamos acostumbrando intenso, álgido, claro, a tiroteos por todos lados, ahora en Japón. Exactamente, en Japón, en Alemania otra vez, en Estados Unidos otra vez en un bar, México, 2 alcaldes asesinados, bueno, la lista se engrosa cada día, ¿no? Un fin de semana turbulento, pero también hoy salieron, Belén, los datos de inseguridad de 2015 a nivel nacional, aunque también salen por entidad federativa y salen, digamos, por municipio, y hay una diseminación de datos muy interesante para revisar, pero al menos un par de aquí los vamos teniendo ya en pantalla. Bueno, a nivel federal hay poco más de 20.500 homicidios durante 2015, una cifra pues muy importante porque hay que recordar, Belén, que los homicidios venían a la baja prácticamente hasta el año 2014 y de ahí ha venido un ascenso y en este momento los homicidios están en 20.500, poco más de 20.500. Y aquí los vemos por estados, Belén, que creo que es una cuestión interesante. El Estado de México, que aparte es el estado más poblado, tiene la mayor cantidad, 2.671.000 homicidios, es decir, estamos hablando, perdón, 2.671, perdón, sería una cifra altísima. 2.600, pero no, aún así sería mucho, ¿no? 2.671 homicidios, después sigue Guerrero con 2.402, Chihuahua con 1.541 y Jalisco aparece en cuarto lugar con 1.229 homicidios, Chihuahua 1.089 y Distrito Federal 1.079. En el caso de Jalisco, Belén, tenemos un incremento del 20%. Ni más ni menos. ¿Cómo son los 20.000 homicidios en el país? 12.000 son por agresión de arma de fuego, 3.000 son por agresión con objeto cortante, 1.300 por ahorcamiento o estrangulamiento. Estamos hablando de una cifra muy importante, prácticamente del 6%. Sí, fíjate, Enrique, antes de pasar a esta siguiente gráfica que ya tenemos en pantalla, me parece relevante el dato de que la mayoría de los homicidios tienen, digamos, su móvil en un arma de fuego, más que su móvil, la forma en que fueron asesinados, un arma de fuego, porque esto nos habla que probablemente quienes están detrás de estos homicidios, pues es el crimen organizado, que son los que regularmente utilizan estas armas de grueso poder o armas de uso exclusivo del ejército. En el caso de quienes están asesinando con armas o objetos punzocortantes e incluso el ahorcamiento o estrangulamiento, pues podemos hablar incluso de conflictos personales, ¿no? Pudiera leerse algunos... Digo, tal vez algún ajuste de cuentas pudo haber tenido ese móvil, Belén, pero sí, yo creo que está bien el análisis que haces, pero sí es cierto, el 60% de los homicidios son por arma de fuego y ya nos metemos a todo el debate de la regulación, de los mercados negros, de la despistolización, que también son fundamentales para evitar. 60%, no es una cifra menor. El 60% de los homicidios de este país se hacen con un arma de fuego, eso pasó en 2015. Por género, por sexo. 1.082, en Jalisco este es el dato, 1.082 hombres, 146 mujeres, una proporción de 10-1 o de 7-1 al menos, ¿no? Entre hombres y mujeres, lo que también refuerza esto que tú decías, Belén, de que tiene que ver también ajuste de cuentas entre narcos, muchos de estos temas, ¿no? Sí, y que no, digo, el dato también está para reflexionarlo, Enrique, porque de repente tenemos la idea de que en Jalisco los feminicidios son muy altos, lo son, realmente lo son. Pero mira, que esta cifra a mí sí me sorprende, que del total de homicidios, 1.082 sean hombres y 146 mujeres. Es una cifra... Yo pensaría que que el número de mujeres debería ser más alto. Fíjate que yo no por la composición de los cárteles y por la composición de las bandas del crimen organizado, casi todos, Belén, incluso por lo que tiene que ver con la labor de carga, lo que tiene que ver con las pandillas, todo eso, sobre todo se componen de hombres. Claro. Creo que de todos modos la cifra de 146 mujeres, habrá que ver, Belén, cuántas de estas mujeres o cuántos de estos homicidios tipifican como feminicidio. Sería interesante ver la cifra, porque hay que recordar que se tiene que seguir un protocolo y que el feminicidio sí responde a un tipo de homicidio relacionado con el género en sí. Es un crimen de odio, digamos. En este son homicidios en general, ¿no? Sin meterle estas agravantes. Por escolaridad, que es yo creo que un dato también interesante que nos da el INEGI en 2015. Fíjate, hay casi una proporción muy interesante porque entre más va creciendo la escolaridad, es más complicado que mueras por un homicidio. Cheque el caso del posgrado. Durante 2015, nadie que estudió en posgrado, es decir, de los 1.200 y cacho en Jalisco, no hubo un solo homicidio en donde el que muriera tuviera un posgrado.
Y, por ejemplo, apenas la primaria completada son 240, prácticamente 1 de cada 5. Y primaria incompleta, 140. Estamos hablando que de primaria o menos de primaria, estamos hablando de casi la mitad casi 400, perdón, una tercera parte de los homicidios en Jalisco. Y si le metemos secundaria incompleta, también es una cifra muy, muy alta. Sí, lo que vendría quizá a reforzar la hipótesis, Enrique, de que quienes están siendo asesinados pues son personas vinculadas quizá a la delincuencia, personas que no han tenido, digamos, otra oportunidad y se están refugiando en el crimen organizado, ¿no? Ahí hay un tema, hace tiempo publicó la revista Nexos un artículo que yo considero que es muy interesante, que se llama Marcados para Morir. Es durísimo, es un artículo muy duro, pero que también se mete estas cifras anuales del INEGI y hace un cruce muy interesante por género, por tipo de educación, por nivel de escolaridad. Y lo que nos dábamos cuenta es que con esas cifras a nivel nacional es que si tienes bajos estudios, si tienes alguna ascendencia indígena, ¿no? También, si tienes algún vínculo, si eres pobre o tienes, digamos, varias generaciones de pobreza, tenías una posibilidad muy alta de morir asesinado en este país. Entonces, yo creo que es una realidad muy cruda, Belén, el hecho de que ya no solo estamos hablando de un asunto de oportunidades, ya no estamos hablando de un asunto de combate a la desigualdad, un asunto de justicia social, estamos hablando de un asunto de supervivencia. Es decir, quien estudia, quien tiene oportunidades, quien tiene ascenso social, tiene posibilidad de no morir asesinado en este país. Exacto. Quien no lo hace, seguramente será presa de las bandas del crimen organizado y por lo tanto tendrá una alta posibilidad de morir asesinado. Yo creo que esto nos pinta de cuerpo entero el país que hemos construido. Oye, Enrique, yo agregaría... bueno, que si eres hombre y que si además eres joven, ¿no? Porque los jóvenes están siendo uno de los sectores en donde más se está reclutando personas para engrosar las filas del crimen organizado, lo cual es terrible. 42% de estos homicidios son de 34 años o menos. Es una cosa tremenda. Sí. Eso lo decía alguna vez Alejandro Ope en un comentario que se me hizo muy interesante. El bono demográfico se nos está yendo en homicidios del crimen organizado. Es una cifra tremenda. Y yo creo, Belén, que al menos estas cifras dejan 3 debates. El primero, ¿por qué esa tendencia a la baja que se experimentaba en los homicidios desde mediados de 2011 hasta prácticamente finales de 2014? ¿Qué pasó que se revirtió y ahora va al alza? Es decir, si sigue esta tendencia al alza, terminará el sexenio de Peña Nieto con más homicidios que el de Calderón. Sí. Eso es una cifra tremenda. Acuérdate de Calderón superó los 80,000 homicidios en sus 6 años en el gobierno. Ahorita están 63,000. Y hay que mencionar que estamos en plena guerra con el narcotráfico, como bien lo al menos mencionaba. Él estaba, ¿no? Exacto, como lo mencionaba el presidente o el entonces presidente, ¿no? Sí, digamos que era el epicentro, el núcleo, ¿no?, de esa famosa guerra contra el crimen organizado o batalla frontal. Después le fue cambiando al nombre, pero sí estábamos, digamos, en pleno debate sobre ese tema. Aquí supuestamente el presidente Enrique Peña Nieto había hecho un cambio en la estrategia, que en realidad, si te fijas, no ha habido un cambio real o un volantazo en la estrategia. No. Lo que hubo son ciertos matices. El presidente dejó de hablar de violencia o menos de violencia. Acuérdate que Calderón hablaba prácticamente diario de ese tema, ¿no? Era su tema, ejército perdió era su también, obsesión. digamos, Exacto. un poco de protagonismo, ¿no?, en medio de esta Entonces creo que fue más situación. bien un asunto cosmético. No hubo en realidad, si te fijas, Belén, un cambio de estrategia ni un cambio de paradigma. Y si no lo hubo en prácticamente 4 años, porque hay que recordar que el 1 de septiembre el presidente le tocará dar su informe de gobierno, ya no falta demasiado, un poquito más de un mes. Estamos hablando de que ya prácticamente no hubo cambio en la estrategia y eso creo que es muy preocupante. Segundo, en nuestra localidad, en Jalisco. Ya lo veníamos esbozando, lo hemos platicado en otras ocasiones. Tuvimos aquí, por cierto, al titular de la comisaría de Guadalajara, platicamos con él del asunto de los homicidios. ¿Qué está pasando en Jalisco? Jalisco es de los estados que más incremento existe en materia de homicidios. Cuarto lugar nacional. Cuarto lugar nacional, prácticamente 20%. Me decían, es que la fiscalía, no solo es un asunto de la fiscalía, que también lo es, Claro. Es un asunto también de las presidencias municipales, es un asunto de los comisarios, es decir, es un asunto que engloba a todos. Por supuesto que la federación y el gobierno del estado tienen un apunte directo, ¿no? Porque ellos se encargan de combatir a los cárteles y combatir al crimen organizado. Sin embargo, creo que en Jalisco se tiene que explicar qué está pasando y a menos, recuerdo también que el comisario de Zapopan nos dijo, bueno, es un ajuste entre cárteles, es un ajuste por la plaza. ¿Cuándo va a terminar? Es un ascenso que tiene límite, que no tiene. Es decir, creo que en Jalisco no hay ninguna narrativa en torno a por qué Jalisco está viendo tan degradados sus índices de inseguridad en los últimos meses. ¿Y sabes qué me parece preocupante, Enrique? Que de repente ya para los jefes policíacos
ya es muy natural atribuir estos fenómenos al crimen organizado. Entonces, ¿qué? Tenemos que acostumbrarnos a que como hay crimen organizado, hay homicidios, y así es. Me parece que no le estamos dando como el peso suficiente. No tendría que haber asesinatos, digamos, particularmente violentos, ¿no? Vinculados a este tipo de acontecimientos como es el crimen organizado. Pero bueno. Y un tercero, perdón, Belén, un tercer elemento que creo que son importantes de estos datos, antes de pasar a comentarios y todo. Creo que el asunto de los alcaldes reviste una cuestión fundamental. Un fin de semana con 2 alcaldes asesinados, uno en Chiapas y otro en Guerrero. Con estos ya son 40 alcaldes en lo que va del sexenio. Es decir, una cifra que nos debería de alarmar. 40 alcaldes en lo que va el sexenio, prácticamente uno por mes, ha sido asesinado en este país desde que gobierna Enrique Peña Nieto. Y aquí yo creo que es un asunto mucho más estructural. Es decir, ¿por qué están matando alcaldes? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no se han investigado estas cifras que dio Edgardo Buscaglia en su momento de que prácticamente el 80% de los municipios está infiltrado o con riesgos de infiltración? A lo que me refiero es que ahí los que se vuelven los grandes electores, quien colocan a sus autoridades, quien tuercen la democracia, son los capos del crimen organizado. Y no veo realmente, Belén, a un gobierno preocupado por enderezar esa nave. Y creo que si la economía va mal, si la corrupción va mal, ahora la inseguridad vuelve a ser un pico rojo, un foco rojo muy claro de cara a 2018. Es un cóctel ahí muy, muy peligroso para este país. Yo recuerdo, Enrique, todavía hace una década, el que asesinaran a un alcalde o asesinaran a un funcionario público era rarísimo. La locura. Exactamente, era rarísimo y además era noticia, bueno, no te quiero contar durante cuánto tiempo. Hoy, otra vez, nos estamos acostumbrando a que hay alcaldes muertos, a que el crimen organizado está infiltrado. Y pareciera que entonces así tiene que ser, ¿no? Y las autoridades no están poniendo realmente el freno y el acento en este problema. Desde 2006, 79 alcaldes, ya sea alcaldes en funciones, alcaldes electos o exalcaldes, han sido asesinados. 79 es una cifra muy dramática. Tremenda. Antes de irnos a la pausa, nos están llegando ya varios de sus comentarios. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Daniel G. nos dice, para nada, a la baja. ¿Es acaso una broma? Supongo que se refiere al tema de seguridad, probablemente. Pues no va a la baja. No va a la alza, por supuesto. InMarketing nos dice, para nada, tenemos un país ingobernable, qué triste, nos asusta Alemania, pero mira México, lo decíamos, totalmente, por supuesto. Claro. Y Nible nos dice, pero para nada, cada día me siento más insegura como mujer. Tú no, Belén, me pregunta, pues, ¿qué quiere que le diga? Yo me siento, por supuesto, que insegura como muchos de los que habitamos esta zona metropolitana de Guadalajara, y es algo a lo que no nos podemos acostumbrar, Enrique, a vivir con miedo, a estar todo el tiempo a la defensiva cuando vas caminando por la calle. Sí. Y sí, efectivamente, pues como mujer, la vulnerabilidad suele ser un poquito más alta, ¿no? Y una cosa fundamental, es tiempo de hablar de proyectos, de programas. Ya este debate sobre personas, sobre si es el indicado o no, sí, está bien. Pero pensemos en el andamiaje institucional que está detrás de la persona para realmente encontrar el proyecto adecuado. Como en este país nos echamos desde fiscalías, procuradurías, pasando por acá, que comisarías, vamos encontrando un consenso y a decir, hay que jugar a esto los próximos 10 años en la inseguridad. No, le estamos tomando en serio, sin duda alguna, la inseguridad. Bueno, Enrique, vamos a la pausa. Vámonos. Vamos a seguir regresando al corte, vamos a seguir hablando de crimen organizado. El Chapo y el Mayo son mis amigos, dice Caro Quintero en una entrevista especial para Proceso. Dicha entrevista surgió después de un reportaje de la revista el pasado 26 de junio, donde se publicaron las versiones oficiales que aseguraban que Caro Quintero estuvo detrás del ataque perpetrado por Alfredo Beltrán Guzmán. Así fue como la gente cercana a Rafael Caro Quintero, mejor conocido como el Príncipe o el Narco de Narcos, contactó a la revista Proceso para dar su versión de los hechos. La periodista Anabel Hernández fue la periodista que llevó a cabo dicha entrevista. Anabel Hernández, periodista, buenas noches. Hola, Anabel. ¿Nos escuchas, Anabel? Te escucho bien. Anabel, ¿cómo es entrevistar a un hombre como Rafael Caro Quintero? Bueno, pues el entrevista fue algo complicado por la propia condición legal actual de Caro Quintero. Como ustedes saben, el gobierno de Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de $5 millones y la PGR tiene giradas en su contra 2 órdenes de aprehensión. De acuerdo a su propio dicho, ha habido por lo menos 3 ocasiones en que ha estado a punto de ser capturado. Entonces fue una entrevista donde hubo mucha adrenalina y mucha tensión, porque pues uno nunca sabe
cómo comienzan o cómo terminan estas cosas. Así que realmente fue de mucha atención, pero creo que es una entrevista útil para entender a este personaje. Es imposible comprender lo que pasa actualmente hoy en el narcotráfico en México, claro. Entender a personajes como el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada, si no se revisan las biografías de Caro Quintero, de Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, que en la década de los 80 fueron los líderes del cártel de Guadalajara, que después transitó a convertirse en el cártel de Sinaloa. Anabel, te saluda Belén Zapata. Hasta donde entiendo, es la única entrevista que hasta ahora ha concedido el capo, que como mencionan en la nota, es conocido también como el Príncipe. En este sentido, ¿cómo te contactan? Y si en algún momento, digamos, tú dudaste un poquito de realizar la entrevista. El contacto se hizo a través de otra persona, a la revista Proceso, después justamente del reportaje que yo publiqué, señalando que aparentemente Caro Quintero, que el gobierno decía que Caro Quintero estaba detrás del ataque a la mamá de la casa de la madre del Chapo Guzmán. Y bueno, realmente no dudé. Debo de reconocer que no dudé ni un instante. En cuanto salió esta posibilidad, lo único que pregunté es, hay que amarrar esta entrevista, hay que amarrar esta entrevista y hay que hacerla pues en video, que realmente quede el testimonio, no basta una carta o un comentario aclaratorio, hay que hacer una entrevista de fondo porque había muchas cosas que preguntarle. Yo llevo investigando a Rafael Caro Quintero desde los últimos 11 años, cuando empiezo la investigación para mi libro Los Señores del Narco, investigando al Chapo Guzmán, y sus historias se cruzan de una manera importante en la década de los 80, así que estaba yo lista y preparada y con un gran interés de poder conocer y entrevistar a este personaje. Anabel, nos dice, en la entrevista dice Rafael Caro Quintero que no está en guerra con el Chapo por la sencilla razón de que ya no está en el narco. ¿Tú le crees? Pues mira, a mí no me corresponde creerle. Yo, si me preguntas cuál es mi sensación de las cosas, Exacto. Yo te diría que le pregunté muchas veces esto, antes y durante y después de la entrevista, se lo pregunté de 1000 formas, si estaba involucrado, si no, si estaba en esta guerra, cuál es su relación con los Beltrán Leiva, este tipo de cosas, y la verdad es que él fue muy consistente en todas sus preguntas. Sí. Tú sabes que a veces los entrevistados se contradicen, no se vean. Él aparentemente fue bastante firme en cada una de sus respuestas respecto a este tema, fue muy firme. Me parece que en este caso es a la audiencia a la que le toca juzgar en su lenguaje corporal, en su manera de hablar, si está diciendo la verdad o no, pero sobre todo le corresponde al gobierno de México, hoy que ha salido Caro Quintero decir yo no estoy en el narco y que me muestren pruebas. Bueno, ahora le toca al gobierno de México y al gobierno de Estados Unidos, si de verdad tiene pruebas en su contra, pues presentarlas. Claro. Anabel, ¿qué impresión te dio Rafael Caro Quintero? Estamos hablando de un hombre pues ya mayor, no es aquel Rafael Caro Quintero de la década de los 80 que era el todopoderoso, ha pasado más de 20 años en la cárcel. ¿Qué impresión te dio? ¿Qué sentimientos percibiste en la figura de Rafael Caro? Pues mira, antes que nada quisiera escribir al auditorio, cuando estaba yo ya en el punto esperando ya que iniciaran la entrevista, de pronto se acerca un hombre muy alto, muy erguido, delgado, fuerte, corrioso. No parece un hombre de 63 años, tengo que decirlo, no lo parece. Ahora tiene el pelo totalmente teñido de oscuro. Ustedes recordarán que la última imagen que vimos es de un hombre con el pelo absolutamente canoso, claro. Mucho más decaído, acabado. Hoy yo veo un hombre bastante fuerte físicamente. Tiene 63 años efectivamente, pero yo lo veo bastante fuerte físicamente. Él solo narra, y esto no aparece en la entrevista de video, él solo platica que tiene un problema de salud aparentemente en la próstata. Yo le pregunto si se trata de cáncer, él dice que no, pero que bueno, que ahorita ya no se está pudiendo atender de nada por su propia situación de digestivo. Pero yo lo veo un hombre bastante sólido. Es un hombre que se ve, que expira poder. Es un hombre que se le ve que alguna vez tuvo un gran poder. Es un hombre con un aplomo, con una seguridad en sí mismo. Te puedo decir que aunque el encuentro duró más de 2 horas, nunca miró el reloj, no parecía inquieto como uno pensaría, bueno, puede caer en cualquier momento la DEA, el ejército, qué sé yo, ¿no? Claro. Pero él nunca lo ves intranquilo. Yo nunca lo vi intranquilo mirando el reloj o preguntando a las 2 personas que estaban con él, a ver, vean si no viene nadie en ese agua. Claro. No, yo lo vi bastante sereno, un hombre muy dueño de sí mismo.
Entiendo, nos decías, Anabel, que nunca dudaste al hacer la entrevista, pero mientras hacías las preguntas, ¿nunca tuviste en la cabeza algún dilema ético en el sentido de decir, le estoy dando un micrófono, un protagonismo a un narcotraficante y con todo lo que ha sido? ¿Nunca tuviste ese debate interno, digamos, cuando estabas haciendo la entrevista en sí misma? Realmente no, yo no le di el micrófono, yo fui a hacer una serie de preguntas, algunas bastante incisivas. Sí. Él, por supuesto, pues dio sus respuestas como cualquier entrevistado, como cualquier político, gobernador o artista. Pues esta gente el entrevistado siempre da sus puntos de vista y no hay manera de obligarlos a decir otra cosa, ¿verdad? Yo realmente no tuve dilema ético porque es un asunto netamente periodístico. Ahí no hubo carne asada, no hubo tequila, no hubo intenciones de hacer un negocio, ustedes me entenderán a qué me refiero. No había la intención de tener un contrato para una película. Fue un trabajo neta y únicamente, exclusivamente periodístico para que la gente escuche de primera voz quiénes son estas personas que tienen en la cabeza que se puede encontrar una solución a este gran problema que es el narcotráfico en México, por supuesto. Claro. Oye, Anabel, quizá la pregunta tendríamos que hacérsela al propio Rafael Caro Quintero, pero como muy probablemente no podremos. No nos dé la entrevista. Pero como contigo ya sí habló. Entonces, la pregunta a mí la duda que me surge es, ¿por qué crees que Rafael Caro Quintero, después de tantos años, se decide a dar una entrevista? Digo, tú ya lo has explicado, tú habías publicado un artículo previamente en el que se hacía alusión a él, pero se han hecho muchísimos artículos señalándolo de muchísimas cuestiones, incluso los libros que se han escrito en materia de narcotráfico en México. ¿Por qué hablar ahorita y por qué realmente mostrar este interés por dialogar con una periodista? Digo, insisto, sé que se lo tendremos que preguntar a él, pero ¿qué fue lo que tú percibiste? Es una pregunta muy interesante la que me hace. Yo preguntaba, esa era mi gran pregunta antes, durante y después de la entrevista. ¿Por qué? ¿Por qué hablar ahora en el momento más álgido de la persecución en su contra? Cuando el fiscal de Chihuahua está diciendo que lo están persiguiendo, cuando el ejército dice que él está en una guerra, ¿por qué darla? Y mi conclusión es esta, yo puedo estar equivocada o no. Cuando yo le pregunto por qué da la entrevista, él dice que pues porque tiene miedo, porque está metiendo con su familia, etcétera, etcétera. Pero mi sensación es que él da la entrevista por una cuestión de vida o muerte. Para mí, él da la entrevista para aclarar que no está en guerra con el cártel de Sinaloa. Para mí es como un mensaje al Chapo, al Mayo y a quien quiera oír que él no está en guerra con nadie y que por favor no se metan con él. Porque cuando lo hemos visto durante estos últimos años de guerra entre los carteles, pues cómo se meten con las familias, cómo hay asesinatos, cómo hay una brutalidad tremenda. Yo siento, es mi percepción, de que la entrevista es básicamente para aclarar a quienes tenga que aclarar que él no está en guerra y que eso le salve la vida, porque pensar que él está en guerra, pues evidentemente ponen automáticamente en riesgo su vida. O cuando yo le pregunto, ¿tienes miedo a morir? Dice, tengo un gran miedo a morir. Pareciera que la muerte es realmente el mayor temor de Rafael Caro Quintero. Sí, porque aparte, Anabel, en los últimos días, al menos en el mes de julio, ha habido reportajes de su posible notas, de su posible incursión. Por ejemplo, recuerdo una del Universal, también otra que publicó Diario Z. En Jalisco se debate mucho sobre si su irrupción podía de alguna forma pues descolocar algunas cosas en Jalisco en términos de seguridad. Pues sí me parece que el mayor mensaje que quiere mandar es ese, ¿no? Yo no estoy en guerra con nadie. A mí es lo que me parece, realmente me parece, y entiendo la preocupación pues de cualquiera, sea él o cualquiera, que se viene involucrado en una guerra donde aparentemente, según afirma él no está involucrado, pues es un asunto bastante delicado que el gobierno de México lo quiera involucrar, ¿no? Sí. Pareciera. Y mi pregunta ahora es, bueno, si él no está metido en esta guerra, ¿quién sí lo está? ¿Y por qué el gobierno de México tiene esta información equivocada? ¿O quién está interesado en meterlo en una guerra donde, repito, él dice que no está metido? Ahí hay un juego que habrá que seguir investigando y ver, bueno, si él no está metido, ¿quién sí está metido? Claro, y fíjate, Anabel, que me llama mucho la atención la forma en que describes a Rafael Caro Quintero, porque efectivamente hace pues algunos años, cuando todavía estaba en prisión, algunos de sus abogados e incluso familiares decían que estaban pidiendo un poco como, entre comillas, lo voy a poner de piedad, porque él estaba pasando realmente muy mal en materia de salud al interior del penal. Hablaban, sí, de un problema con la próstata. Y también me llama mucho la atención porque me parece que hay dos cosas que les causan mucho temor a los narcotraficantes, ¿no? Está el hecho de morir, pero también el hecho de ser extraditados a Estados Unidos. Claro.
Sí. Y en este caso, el tema de la extradición a Rafael Caro Quintero es un tema en el que yo voy a abundar más en los próximos días. Habrá más material. Mira, qué interesante. Habrá más material de todo esto para el siguiente número de proceso. Es interesante porque, como lo estamos viendo, pareciera que el gobierno tiene dos medidas para un caso idéntico. Sabemos que en las últimas horas se ha dado a conocer que Ernesto Fonseca Carrillo, quien está acusado exactamente del mismo delito del homicidio de Camarena en el 85, tiene exactamente los mismos cargos que Rafael Caro Quintero. Ahora le van a dar prisión domiciliaria. Y el gobierno de México no ha concedido su extradición, ni tiene una orden de aprehensión con fines de extradición. La gran pregunta es, ¿por qué pareciera que para Don Neto hay ciertos privilegios y para Rafael Caro Quintero hay una cacería? Sabemos que por derecho, por ley, dos personas no podrían ser tratadas de distinta manera. Rafael Caro Quintero argumenta de que no hay ninguna razón legal siquiera para ser extraditado porque ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Y efectivamente la extradición que está pidiendo el gobierno de Estados Unidos es por el tema Camarena, por el que se supone ya fue condenado y por el cual se supone ya purgó la sentencia. Claro. Así que, sí, me queda claro que este tema de la extradición es un tema del que Rafael Caro Quintero no quiere ni pensar. No, bueno. Anabel Hernández. Muchísimas gracias por el tiempo la charla. Y felicidades por la entrevista. Sí, por supuesto. Un abrazo para todos. Felicidades. Y estaremos al pendiente, ¿no, Enrique, de las siguientes entregas? Mira, no sabía que había ya más nos adelantó que hay un 2.0. Y el tema de la extradición, exacto, que es todo es un tema fundamental. Asunto. Vamos al corte y hablamos de temas de la localidad. Uber Pool es una nueva modalidad de este servicio de transporte privado que pretende beneficiar a los usuarios bajando la tarifa por viaje al compartirlo con otro usuario de ruta similar. Esto produciría además que los choferes de Uber siempre estén ocupados, sin pausas entre un viaje y otro. Si bien esta nueva modalidad beneficia a los usuarios, los conductores no están de acuerdo con ella, pues ha habido quejas porque disminuye el número de viajes que realizan, lo cual presenta menos ganancia para ellos. Estamos de regreso en Perspectivas, después de analizar la entrevista, ¿no? Interesante. Con Rafael Caro Quintero nos quedamos... Muchas aristas, nos quedamos aquí todavía. Muchísimas. Yo creo que, es también un debate mucho del periodismo, ¿no? Sí. Hasta qué punto se hacen esas entrevistas, ¿no? Digamos que son temas fundamentales. Que lo decíamos, perdón, Enrique, por la interrupción. Se lo preguntamos quizá de manera indirecta, en alguna otra ocasión se lo preguntaremos de manera mucho más directa a Anabel, si no podría haber alguna responsabilidad en contra de ella, sí, el hecho de haberse reunido con alguien que está siendo buscado por la autoridad y no delatarlo, ¿no? Pero ella iba a hacer un trabajo periodístico. Lo dijo en cierta parte de la entrevista. Sí, aunque ese es el debate que tenemos fuera de micrófonos, ¿no? El derecho a la información frente a la denuncia, ¿no? Que es siempre el debate del periodista. También, por ejemplo, cuando te pasan una carpeta con datos personales y los publicas, es un delito. Pero bueno, de alguna forma el periodista lo que trata de hacer es privilegiar el derecho a la información. Totalmente. ¿No? Y dice, bueno, del tema de Anabel, Joaquín Estrada, vaya tema, Belén y Enrique, los felicito, considero que quien toca el narco no lo deja. Efímero FM, definitivamente los felicito por tocar el tema. Quisiera preguntar a Anabel si sintió miedo. Bueno, espero tener después. Sí, lo dijo también, más o menos, ¿no? Sí, hubo por ahí, ¿no? Un poquito de temor, sí. Ramsés nos dice, no lo está, pero podría hacerse el juego desgobierno asesino de Peña a cambio de inmunidad. Bueno, gracias por todos sus comentarios y presentamos a Gustavo Flores, director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad. Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Platícanos de Uber Pool, Gustavo. Sí. Primero, hay un debate, digamos, en los medios de comunicación. Por un lado, el secretario de Movilidad incluso hoy da una entrevista en Mural, donde señala el tema y dice, está prohibido y por lo tanto no se puede dar el servicio de Uber Pool. Y hay diputados, como por ejemplo el caso de Alejandro Hermosillo, que dicen, no, está perfectamente regulado. ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está el debate? Yo creo que al final de cuentas el tema se encuentra dentro de lo que se legisló para hacer una modificación y hacer válido el servicio de plataformas móviles, ¿no? Se centraliza mucho en una empresa, pero son varias las que prestan el servicio. El tema acá es que hasta qué punto invade ya otra modalidad de transporte. Tenemos el transporte de plataformas móviles, tenemos la modalidad ahora que pretenden de transporte colectivo. Es la parte que nosotros entendemos que ya no cabe como tal el hecho de que una plataforma móvil puede ir haciendo distintos orígenes, destino con distintas personas para llegar a otros puntos. Eso ya nos transforma y nos va a la modalidad de transporte colectivo.
Ya estamos generando una ruta, estamos generando el hecho de pasar por una persona, en el Inter pasas por otra, en el Inter pasas a lo mejor por una tercera, como lo está manejando, pero a lo mejor la tercera es la primera que vas a volver a dejar, y luego la segunda, y al final de cuentas el último en llegar a su destino fue el pero primero. Eso no es colectivo, Gustavo. Y se desvió a todos lados, ¿sí? ¿Por ¿Sí qué? es colectivo? Sí, porque la manera de hacer un transporte individual la generamos con un origen-destino definido. Haces un solo contrato, o sea, en este caso tú, hacemos un contrato mediante plataforma móvil quizá, pero hacemos un contrato de servicio nada más una persona, un individuo. Al meter un tercero, pues ya estamos entrando a la O sea, colectividad. ya con 2 es transporte colectivo, ¿de Sí, acuerdo porque con ya, ustedes? sí, claro. Por eso mismo también es el reclamo también que hemos tenido de parte de taxis, que nos dicen, a nosotros nos tienen prohibido el hecho de hacer eso. Y lo hacen, de estar por haciendo el cierto. transporte colectivo, y en cierto punto lo pueden hacer. Sí, sí. Entonces, es parte de lo que sancionamos nosotros. Pero entonces será necesario una nueva regulación, hay que No les des sancionarlo como ideas, está Bene. operando ahorita. ¿Manda? No, ya solo les des ideas. ¿O qué hacemos si no está operando dentro de la... No, pero precisamente yo creo que es lo que también dice Enrique, es precisamente no dar ideas, estar reglamentando los temas que son muy claros. Cuando surge el tema, sale el comentario del diputado, que sí lo vimos, y dice, es que la ley no lo prohíbe específicamente. A ver, la ley no necesita estar prohibiendo todas las actividades que podamos hacer todas las personas dentro del comercio, dentro de las actividades ciudadanas y demás, sino que nos debemos atañar a lo que ya interpretamos de lo que ya está. Ya en la ley está establecido quién puede hacer transporte colectivo y en qué modalidades puede hacer. Y en este caso se lo reserva simplemente a camiones, a transporte masivo a través de trenes o similares. Están No operando lo fuera de refiere la- para nada de la en el legalidad. tema de vehículos. Entonces, tan solo ahí ya nos saldríamos al tema de la norma y que no son una modalidad aceptada para transporte colectivo. Entonces están fuera de la legalidad. Están fuera de la legalidad y están en la ley. ¿Por qué no hemos actuado en este momento? Porque hasta este momento no tenemos publicado ya el reglamento. El reglamento es la parte adjetiva de la ley que ya nos especifica qué sanción podemos aplicar, cómo aplicamos la sanción, qué requisitos deben de tener. Entonces, cuando tengamos los artículos que modificaron en la ley, la parte del reglamento, es que vamos a poder actuar. Es decir, en el reglamento vendrá la prohibición de Uberpool. En el reglamento vendrás o especificado, más que la prohibición, especificado Las sanciones. qué son lo que tú puedes realmente hacer. Él decía, es que mucho tiempo tuvieron una laguna legal y hasta brindaban el servicio. Sí, pero el modelo completo era una laguna legal. El modelo completo como tal no existía. Ahora ya está regulado. Ya está regulado y dentro de las modificaciones, por ejemplo, el artículo 83 dice, bueno, plataformas móviles deberían de acatar y respetar la ley y su reglamento en todo momento. Entonces, tan solo ahí ya pasa, ya no hay laguna legal, Ahora, tiene que acatarlo. Ahorita vamos al tema del reglamento porque hasta ahora tengo entendido, ya están omisos porque tenían 60 días, ¿no? Para el reglamento. Se nos vence la primera semana de agosto. La primera semana de agosto. Así es. Y se va a publicar. Sí, la primera ya semana estamos de ya agosto. muy Pero aventajados. a mí lo que de pronto no me cuadra es que se trate de regular igual un transporte como Uberpool, que es al final un transporte colaborativo, que máximo cabe en un auto, que un camión. O sea, ¿es igual transporte colectivo un Uberpool que un camión? No, precisamente es eso. Nosotros no creemos que la apuesta para el transporte colectivo sea un vehículo, porque realmente es muy limitativo y lo que nos quieren vender como una ventaja, el hecho de que pueda utilizarse el mismo vehículo para transportar a varias personas, pues mejor vámonos al camión y vámonos a la parte donde estamos regulando ahora el nuevo modelo de transporte y vamos a tener, de hecho, inclusive camiones de 2 pisos respecto a la capacidad que puede tener un vehículo. Entonces, ¿sí crees que compite el Uberpool con el camión? Sí, definitivamente puede competir. ¿Compiten uno con otro? Puede competir. A ver, yo sí quisiera un poquito ahí como detenerme, porque en la realidad, digo, no puedes comparar, como bien lo decía Enrique, un camión de cuántas unidades, de cuántas plazas, con un auto compacto, digamos, o una Que camioneta. máximo caben 5. Sí, claro. ¿no? Ponle. Exactamente. ¿No? Y la otra pregunta que te quiero hacer es, si lo analizamos desde el punto de vista social, de la demanda que hay en este momento y de lo que ha implicado Uber para el servicio de transporte en la ciudad, ¿eso no lo considera la autoridad? ¿No lo podría tomar en cuenta? Podría ser, acuérdate que nosotros somos una secretaría que ejecutamos lo que la ley nos faculta y sus reglamentos. Si en este caso determinar el Congreso, volver a modificar la ley, incorporar que las plataformas móviles pudieran dar servicio de transporte colectivo, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, pero esa ya no es chamba nuestra, esa es chamba ya que Del le toca al legislador. Congreso, así es, al legislador. De acuerdo a lo que ellos legislaron, no está permitido, que fue la parte de lo que nos preguntaron. ¿Y puede competir en qué sentido? Puede competir en el sentido de que vamos generando, como les decía, el origen-destino de distintas personas en distintos lugares. Entonces, ahí es donde ya nos puede llegar a competir con transporte colectivo. Y poner, por ejemplo, digo, yo no soy de la idea de seguir reglamentando porque hay que tener un poquito de sentido común. Yo siempre digo, De seriedad, oigan, nos gusta el señores. sentido común, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, el sentido común no es nunca que un Uber compita con un camión, pero bueno,
ponerle un límite. Claro. O sea, por ejemplo, 5, 6, de 7, 8 para arriba, son, que hasta donde tengo entendido había una reserva relacionada al tema, cuando estaba discutiendo, que de 8 para arriba colectivo y de 8 para abajo no colectivo. ¿Era así el debate que tú recuerdas? Pues sí, así estuvieron al debate, pero a final de cuentas no cristalizaron No nada, no pasó. Y lo único que sí es una modalidad más cercana que se da con las vans es el tema de las cuencas de servicio, que donde sí se aumenta, pero ahí volvemos a lo mismo. Tienes un derrotero establecido, tienes un servicio establecido y una tarifa fija, que esa es la parte del transporte colectivo. Bueno, lo hablamos también con los taxis tradicionales que en algún momento intentaron hacer un servicio similar, lo recordamos, ¿no? Hace algunos años. ¿Qué les han dicho los taxistas? ¿Realmente sería conveniente que un modelo como este se pudiera permitir tanto para ellos como para Uber, o definitivamente ustedes creen que no debería de... Creemos que no, porque nos generaría al revés, un aumento en el parque vehicular, que es precisamente lo que estamos pretendiendo bajar. O sea, a final de cuentas, arrastramos un rezago en el transporte público en la zona metropolitana de 20 años, pero no arrastramos el rezago porque no existieran plataformas móviles. Eso no nos va a dar una solución. A lo mejor sí le abona, pero no es una solución integral. Por eso les decía, la solución integral realmente es lo que vamos a iniciar este año con los corredores, las troncales y toda la reestructura del transporte público. Eso nos va a generar realmente un nuevo cambio. O sea, hablar de que en el transporte de los corredores tú puedas llegar en transporte público más rápido que el transporte privado, porque el transporte público va a tener preferencia de paso en los semáforos, va a tener preferencia de paso en las avenidas, pues quizá a lo mejor sí realmente te invite a dejar tu vehículo e irte al transporte público. Claro. Ahora, Gustavo, en ese sentido, bueno, me tocó tener conversaciones con muchos socios de Uber y muchos choferes quejándose amargamente de Uberpool, del proyecto, y te decían, es que rompe, por ejemplo, la relación que ellos decían de taxi ejecutivo individual, rompe la relación de seguridad porque tú no sabes quién se va a subir en el coche que pedías. ¿A ustedes les han llegado algún reclamo de buscar que esto se ilegalice, se prohíba? Pues sí nos ha llegado la sensación de que no lo permitamos como autoridad por parte de varios socios y varios choferes. Inclusive hubo manifestaciones, hubo algunos escritos que nos presentaron la Secretaría tendientes a que no fuera así, a que no se permitiera el Uberpool. Y también, por otro lado, tenemos el antecedente de la Ciudad de México que nos refiere que sí hay una alta incidencia de inseguridad cuando se utiliza la modalidad de Uberpool. ¿De Uberpool? Sí. Es decir, que sí incrementa. O sea, ellos ya llevan 3 meses o 4 meses utilizando esa modalidad y ellos ya han tenido muchos antecedentes de inseguridad, que inclusive es parte del reclamo de los choferes aquí, que ya han tenido comunicación con gente de allá, que les han platicado la experiencia. Porque aparte ahora ya no tienes ni siquiera que registrar tarjeta de crédito. No puedes pagar en efectivo. O sea, como ya puedes pagar en efectivo, ya no registras tarjeta de crédito, entonces no necesariamente puedes registrarlo con cualquier número. Y no sabes quién se está subiendo, entonces ya te empieza a generar ahí temas de Ahora, antes inseguridad. de irnos al corte, Gustavo, ¿qué tanto han replicado? Porque de pronto tengo esta sensación que muchos Uber han replicado el modelo de taxis tradicionales y que ya se cobran las liquidaciones famosas y ¿qué tanto se ha reproducido? Que eso es lo que no queríamos. Queríamos que el uno alimentara al otro, no el otro al Pues Uber, es parte ¿no? de lo que viene en la regulación. Dentro de la regulación de lo que vamos a iniciar el próximo mes es precisamente el registro de todos los vehículos. Y dentro del registro de todos los vehículos, las plataformas móviles tienen la obligación de establecernos quiénes son los dueños y los propietarios de todos los coches y publicarse como tal. Pero sí sabemos, o al menos tenemos historias de que personas que tienen 20 o 30 vehículos, ¿no? Sí, claro. Tremendo. Bueno, Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más temas. Gracias. estamos de vuelta en Perspectivas, platicando sobre transporte público, sobre Uberpool, los distintos debates que hay sobre este tema. Del tema de Uberpool, nos dicen, in marketing, debería ya llegar el momento que el usuario gobierne su movilidad, es decir, que pueda elegir, ¿no? qué es lo que quiere utilizar. Joaquín Estrada, nos falta aún por aprovechar un transporte público como este. Tampoco lo entiende movilidad. Pues les agradecemos los comentarios. Tenemos uno más de Manuel Alcalá. Por cierto, Manuel, te mando un abrazo. Nos dice, mejor propongan alternativas de solución en vez de matar buenas ideas. Arreglen el transporte público y las calles, es lo que nos dice Manuel Alcalá.
No sé si quieres defender alguno de los que señalan. Pues más que nada, precisamente como refuerza ahí, la idea es esa, precisamente migrar al modelo con las deficiencias o no históricas que lleva, se mueven alrededor de 4 millones de viajes al día, entonces a final de cuentas tenemos que entender la capacidad de gente que se está moviendo por este sistema actual. Claro. Mototaxis, Gustavo, hay un asunto, o digamos, ha generado alguna polémica este asunto de los mototaxis, si se deben regular, si no, bueno, los debates de siempre, ¿no? Sobre estos temas. ¿Cuál es tu opinión de los mototaxis y qué piensa Movilidad hacer con estos mototaxis que cada vez se acercan más? Porque antes era la periferia de la ciudad, ahora estamos hablando ya de, están por todos lados. Sí, era Tlajomulco nada más, de hecho, antes. Sí, debemos entender, ahí los mototaxis surgen por deficiencias y de hecho surgen así en varios países, ¿no? Surgen en la India, surgen en Brasil, surgen en Colombia, surgen en Perú, por deficiencias en el desarrollo urbano, casualmente. O sea, estas deficiencias en el desarrollo urbano, en las cuales se genera primero un desarrollo de personas urbano, de vivienda, sin pensar realmente si tiene transporte público y otros servicios, ¿no? Como escuelas y demás. Esto nos va a generar una deficiencia en el servicio en el cual, al generar estos grandes cotos o condominios privados, el transporte colectivo ya no puede ingresar inclusive, a veces no lo permiten ni siquiera los condominios, pero hay unas grandes distancias entre la parada de transporte público más cercana y la última vivienda inclusive de más de 1 kilómetro, 2 kilómetros. A lo mejor caminando, pues será a lo mejor corto, pero ya cargando una mochila, cargando las compras, cargando esto, de manera es imposible. Ante esta necesidad, pues migran otros modelos que ya estaban operando en otros países o inclusive en México, en Oaxaca, en algunos lugares, en el cual empiezan a incursionar los mototaxis. Hay un ejercicio en el cual en 2010 se reúne la Secretaría de Movilidad en ese momento con el municipio de Tlajomulco y hacen un esfuerzo de regular 300 con el compromiso de que el próximo año iban a migrar a vehículos eléctricos, a vehículos con seguridad y demás. Lógicamente esto no se cumplió en 2011, les renovaron esos 300 permisos, se los renovaron por un año más y ahí quedó la historia. Ya después prefirieron no mover el tema y fue creciendo y con la modificación de la Ley de Movilidad en 2013 se generan dentro del modelo de transporte público lo que le llamamos cuencas de servicio. Cuencas de servicio precisamente son esas zonas que no justifican tener un transporte colectivo de 30, 40, 50 pasajeros y se tiene que dar un servicio en este tipo de desarrollos o comunidades en los cuales también las vialidades son muy limitadas, brechas, son muy chiquitas, sí, claro. Brechas o terracerías, en fin, ante el desarrollo que se ha dado. Este modelo se generó una norma de vehículo al cual es más parecido a una van de 15 pasajeros, que anteriormente pues, eran como las combis, en las cuales podemos dar un servicio, pero lo vamos a limitar específicamente a esa cuenca de servicio hacia la parada más cercana de transporte colectivo. De manera que el sistema pueda ir avanzando, de que tú puedas salir de tu vivienda, hacer el transbordo a un transporte colectivo y eventualmente un transporte masivo como las líneas de tren o BRT, o ya directamente con transporte colectivo, ¿no? Pero sí está contemplado, pero precisamente cuidando también la seguridad. El mototaxi no nos brinda nada de seguridad, no nos brinda, afortunadamente no ha habido tantos siniestros como en otros lugares, pero sí hay ningún deceso, ¿no? Del mototaxi. No que tengamos memoria, pero sí en otros países, desgraciadamente, sí ha habido incidencia o inclusive enfermedades relacionadas al uso de ese mototaxi. Pues vas a decir, bueno, ¿qué más? O enfermedades respiratorias porque van descubiertos, porque van a cierta velocidad, los choferes empiezan a tener ya sobre los años muchos incidencias en cáncer de piel, en fin, realmente es un modelo que no nos permite ni nos da para poder apostar al futuro. Ahora, Gustavo, ¿por qué los taxistas llamados tradicionales o taxis amarillos están reclamando que estas concesiones, según entiendo, que se están perfilando para los llamados mototaxis, ¿por qué no dárselos a quienes dicen ellos tienen años esperando a que les den una concesión? Digamos que están ahí en la lista de espera. Bueno, recordarán que nosotros ya traemos una comisión de transparencia en la cual vamos a brindar más permisos de taxi, sí, a la par de los que han estado también brindando este servicio en las cuencas de servicio. Las cuencas de servicio han crecido muchísimo, hemos tenido desarrollos, al principio simplemente teníamos desarrollos en Tlajomulco, que estamos hablando de 2008, 2009, pero después ya vemos que hay desarrollos habitacionales de repente en el Salto y uno va por la carretera y volteas a lo mejor a 2 kilómetros y ves todo un desarrollo de 10,000 viviendas alejado totalmente de las vialidades primarias, porque simplemente el desarrollador encontró condiciones propicias para ese predio desarrollarlo allá. Lo conectó con una brecha. Lo conectó con una brecha y vámonos, y te llevaban en una van un domingo y pues la gente por aprovechar un crédito compró esa vivienda. Pero todo ese tipo de desarrollos en el Salto, en Tala, inclusive ya tenemos gente que se traslada todos los días a Guadalajara, en fin, todas las poblaciones, Iztlahuacán, el mismo Salto, Zapopan, hacia acá parte de Tezistán,
ya están desarrollándose con ese modelo y es por eso que ha proliferado el tema del mototaxi. Sí, pero no les podrían dar, como ellos dicen, chance a los taxistas tradicionales que están esperando una concesión de sumarse a estas concesiones que van a entregar para mototaxis. Es que sí va a haber, pero más bien para taxi. Vamos a sacar todo lo que recordarán todo lo que son taxis ecológicos. Ellos dicen, te voy a decir ya para avanzar en el tema, Sí, porque claro. si no aquí nos podemos pasar No, claro. horas. Lo que pasa es que ellos dicen que al estar en la lista de espera, pues quién sabe cuándo les vaya a tocar. Entonces, si se pueden formar en la otra fila de los mototaxis, pues también para ellos sería una buena opción, Sí, ¿no? bueno, Eso es básicamente están lo que dando están cosas, pues, diciendo. Si estamos formalizando la lista, estamos haciéndolo por eso en la Comisión de Transparencia, hasta el momento llevamos cerca de 4,000 que tienen una antigüedad entre 10 y 20 años de servicio, que serían los que se les podría proporcionar un permiso. Ahora, Gustavo, a ver, entiendo que el argumento es, ¿son inseguros? Entiendo que también todos los operativos que han hecho son en vialidades primarias nada más. Es decir, a mediano plazo, los próximos meses, ¿van a seguir operando? No, estamos en un plazo a llegar a máximo a finales de diciembre, donde Ok. ya definitivamente vamos a empezar la migración hacia este modelo de cuenca de servicio con otro tipo de vehículo. El que quiera permanecer ahí, vamos a tener que empezar a Con otro tipo caminar. de vehículo, digamos, va a ser estilo mototaxi, pero no va a ser como el actual. No, va a tener como te comentaba, vamos a apostarle más a un tipo camioneta de 15 Ok, pasajeros. más en de el cual- van, que no tenga- Así que tenga sus medidas de seguridad, que sea un vehículo y que tenga todas las condiciones para poderle brindar seguridad a los pasajeros. ¿Y estas unidades quién las compra? ¿El Sí, dueño el del su- mototaxi? sí, el dueño, No, sí. Lo pienso desde el punto de vista de que, bueno, quienes iniciaron con ese servicio, pues era gente también de escasos recursos que lo más que alcanzaba a tener era una motocicleta y con eso Algunos, brindar. ¿eh? Hemos Sí, platicado con bueno, varios sí, y algunos. créeme que sí le apostarían a migrar a las condiciones ya de un vehículo de mejor calidad. Pero no es un asunto, Gustavo, porque a mí mucha gente me lo ha dicho, no es un asunto de negocios, ¿verdad? Porque se habla de 1.200 millones de pesos en relación, no sé si sea la cifra real o no, esa es la que leí que publicó el Informador hace algunos días, pero no es un asunto de negocio, de nada, sino simplemente de seguridad. Así es, sí, pues a final de cuentas, el hecho de que se brinde el servicio a lo mejor en un modelo como moto u otro, realmente no nos generaría mayor implicación, pero sí nos implica el tema de la seguridad y a veces en algunos modelos hasta el tema de contaminación, porque utilizan modelos de 2 tiempos Claro. que queman aceite y gasolina e inclusive contaminan más que un vehículo, entonces sí, también nos involucra esa parte. A ver, algunas preguntas nos dice Nible. Yo quiero preguntar al invitado, ¿por qué no hacer una consulta ciudadana para saber qué quiere la gente en el tema de Uberpool? Bueno, en el tema de Uberpool, como te comentaba, ahí ya sería materia de que el Congreso pudiera generar condiciones para poder validar o no dentro de la ley esta modalidad como transporte colectivo. Nos dice también, la gente está cansada del horrible medio de transporte. Es un asco, ¿por qué no regulan eso? Bueno, son comentarios relacionados claro. al transporte público. Para avanzar también, el tema de la ruta empresa y de los camiones, ¿cómo va avanzando ese asunto? Ahí vamos bien, vamos muy bien. A final de cuentas, entendemos a veces como que el modelo de ruta empresa es simplemente cambiar fierros, vamos a cambiar simplemente unos camiones ya usados y vamos a Sí. poner unos nuevos, y a final de cuentas es un modelo mucho más complejo. Este diseño de ruta empresa o toda la reestructura del transporte público inició a partir de 2013, se genera la creación del Instituto de Movilidad y se genera todo un estudio de orígenes-destino y de cómo se mueve la ciudadanía a través de la zona metropolitana de Guadalajara. Ahí como resultado ya nos generó 18 troncales que van a ser los ejes de la movilidad en la zona metropolitana. ¿Cuáles son los troncales? Pues no hay que adivinar mucho, pues va a haber un troncal en Lázaro Cárdenas, va a haber un troncal 8 de julio que te lleve desde la zona de Tlajomulco hasta el centro de Guadalajara, va a haber un troncal en Américas, todo un troncal que es circunvalación, de manera que todas las rutas como conocemos actualmente van a dejar de funcionar tal cual, salvo, tenemos 278 rutas en la zona metropolitana y vamos a dejar simplemente trabajando como están 94. Todas las demás se van a migrar Se asocian, digamos. hacia esas troncales y va a haber alimentadoras, parecido a lo que trabajamos en Macrobús sin que haya carril confinado y estaciones y demás, sino que van a ser carriles preferenciales. Pero sí, parecido al modelo en el cual tenemos una troncal y tenemos alimentadoras alrededor, de manera que es mucho más sencillo también la movilidad entre un modelo y otro. Lógicamente vamos a tener unidades nuevas en toda la parte de los troncales y demás, por la misma vigencia de las unidades que ya tienen. Una unidad de transporte público puede trabajar nada más 10 años, entonces vamos a migrar totalmente. Aparte de que la tecnología que vamos a traer dentro de estos camiones va a ser mucho, ahora sí que más eficaz. Vamos a exigir de entrada desde la fábrica que todos tengan GPS, que tengan localizadores, que tengan sus cámaras. ¿De qué nos sirve el GPS? El GPS nos sirve primero para regular la velocidad, segundo para regular
exactamente por dónde está avanzando el camión, de manera que podamos ser capaces de tener ya un centro de mando dentro del transporte público, que ya no estemos esperando que el oficial llegue e infraccione a un camionero o rápidamente, chofer, electrónicamente. sino que electrónicamente al salir del derrotero te genera una multa electrónica parecida a la fotoinfracción y te genera una sanción. Igual, si pasas la velocidad y electrónicamente te va a generar una multa. Ese tipo de acciones van a ir generando que realmente pueda haber un cambio en el transporte, pero solo va a ser hasta que empecemos a migrar. ¿Cuándo empezamos en zona metropolitana? En zona metropolitana empezamos a finales de este año con 3 troncales. El próximo año esperamos tener otras 5 mínimo. Para el último año poder consolidar otras 5 y avanzarle mínimo a 10 o 12 troncales de la zona metropolitana. ¿Por qué tardó tanto? La ley de movilidad se aprobó en 2013. Porque teníamos accesorios, muchas normas y todo el plan de desarrollo del transporte público. Primero generamos el estudio. Sí. Después del estudio generamos las normas. ¿Qué camiones tenemos? ¿Qué camiones queremos? La norma de recaudo, que es todo el tema de prepago, cómo se va a manejar, cómo le vamos a dar certeza a los camioneros de que el dinero o la tarjeta que pasan ahí, al final de cuentas va a caer a nuestro bolsillo. Claro. El modelo en el cual se iba a estructurar las sociedades o la persona moral que iba a formar parte de la ruta empresa, también se tuvo que diseñar. Y al final de cuentas se hace parecido a lo que se hace en desarrollo urbano, que es el plan del transporte público, en el cual se establece los corredores, qué capacidad van a tener los corredores, cómo van a funcionar, y eso está por publicarse apenas. Por eso estamos ahorita trabajando y vamos a consolidar Puerto Vallarta ya en el próximo mes, y así vamos a empezar también con ciudades medias como Tepatitlán, como Lagos de Moreno, como Ciudad Guzmán, y estas 3 en la zona metropolitana. Pues ya te invitaremos en otra ocasión para que nos cuentes cómo garantizar que realmente las unidades se renueven, porque lo que hemos visto hasta ahora solamente es manitas de gato. Las unidades siguen siendo viejas, las pintan por fuera y aparentan... Y un verdecito, que ¿no? son, exacto, aparentan que son nuevas cuando internamente pues siguen en pésimas condiciones. Gustavo, gracias. Muchas gracias por Gracias. habernos acompañado. Enrique, próximo Vámonos. miércoles 9 de la noche. Aquí nos encontramos.